explicarles un poquito, es el régimen general colombiano de protección de datos personales. Entonces empecemos un poquito con la historia. ¿Qué sucedía antes del 2011, del 2012, perdón, o antes de la expedición de la ley 1581 de 2012? En realidad no habían unas reglas muy claras sobre protección de datos personales, estaban esparcidas en diferentes normas. Pero ¿qué sucedía? Existía la ley 1266, que trataba de datos financieros. La ley en su origen tenía como propósito regular todo tipo de datos personales. Sin embargo, después de unas sentencias de la Corte Constitucional dijo como no, la van a limitar solo a datos financieros o a datos crediticios. Después, ¿qué sucede? Se expide la ley 1581, como les dijimos ahorita, es el régimen general de protección de datos personales, a través de la sentencia C-748 del 2011, la Corte Constitucional estudió esta ley, ya que tenía que tener un estudio previo, y estableció ciertas reglas de interpretación con respecto a la norma. Después, a partir de los años 2013 y 2014, se expidieron ciertos decretos por parte del gobierno nacional, que hoy en día están incorporados dentro del decreto 1074 de 2015, en el cual se regulan aspectos específicos, como por ejemplo las políticas de privacidad, los requisitos que tienen que tener y otros aspectos puntuales que hablaremos más adelante. Pero entonces, ¿qué nos trae aquí el día de hoy? Empecemos por lo más importante. ¿Qué es un dato personal? Pues un dato personal, así como para darles una definición bien concisa, bien puntual, es una información vinculada o que puede asociarse con una persona natural determinada o determinable. Esto tiene ciertas características, es decir, se refiere a aspectos exclusivos y propios de las personas, permite identificar a la persona en mayor o menor medida gracias a la visión en conjunto que se logre. Es decir, hay ciertos datos que por sí mismos no son datos personales, pero que en conjunto con otros datos pueden volverse datos personales ya que identifican a una sola persona. El ejemplo más claro de esto, por ejemplo, es una dirección. Una dirección no necesariamente es un dato personal, ya que una dirección representa es un sitio específico geográficamente, pero cuando lo asocio con un nombre, ya empieza ya a tomar más la figura de un dato personal, ya que identifica a una sola persona en ese sentido. Y también como la tercera característica más importante de lo que es un dato personal es que la propiedad de la información o del dato personal siempre residirá exclusivamente en el titular de la persona, en el titular, perdón, o sea, es decir, en la persona natural a la cual se busca identificar y no de la compañía que procesa los datos. Es decir, si yo soy una compañía de marketing y recolecto información para enviar correos, hacer publicidad, yo como tal no soy dueño de esa información. El dueño de esa información es la persona a la cual está identificando. Y acá es clave tener en cuenta que un dato personal, es decir, por ejemplo, información financiera, información que está en los estados financieros o algo relacionado con la seguridad de la empresa o algo distinto, esos no son datos personales. Acá lo que la ley regula, la ley 1581, son los datos personales y estos datos tienen que verse en conjunto. Por ejemplo, si yo digo al aire que una persona se llama Nicolás, eso no va a ser un dato personal, únicamente lo sería en la medida en que diga, por ejemplo, que el apellido es Albornoz, que tiene tales características, que hoy está vestido con un saco verde. Entonces, únicamente en esa medida es que se convierte un dato personal y entra a ser parte de este régimen que está dentro de la ley 1581. Esto es clave porque hay distintos tipos de tipologías de datos que ya Nicolás va a proceder a explicar. Algunos son distintas tipologías desde los datos personales, es decir, que están vinculados o asociadas a una persona, pero también hay otro tipo de información que no necesariamente son datos personales y en esa medida no tienen que cumplir con la ley 1581. Acá lo importante es que tengan en cuenta que un dato personal es cualquier información vinculada a un individuo, a un ser humano, y que vista en conjunto permite que uno pueda identificar a una persona. Sigue, Nico. Ahí ya con lo que está diciendo ahorita Juan Manuel, que hay cierta información que no se considera dato personal, pues la ley 1581 entra y los define de forma bien específica, ya sea porque existen en otras leyes y otras leyes lo regulan en específico, o porque por razones de seguridad
investigación, finalidades científicas, no se consideran un dato personal. Entonces, primero vamos a ver estos tipos de datos. A ver, ¿qué no se considera un dato personal? Pues aquellos que son públicos y son datos financieros, no son datos personales. ¿Por qué? En el caso de que son públicos, como son de público conocimiento, no le aplica como tal, perdón, que son públicos no significa que sean de público conocimiento, sino que tienen ciertas categorías que los establecen como que pueden ser tratados sin necesidad de autorización de la persona. Esto normalmente el ejemplo más claro es como el correo de trabajo que tiene cada persona. Pero también en este aspecto también están los datos financieros, que en este caso, como estaba diciendo ahorita Juan Manuel, estos no son considerados como tal datos personales en el sentido de que son regulados por otra norma, es decir, la 1266 que hablamos ahorita, y se consideran como un dato personal específico, es un dato personal financiero. El segundo es aquellos que no tengan como fin la información de inteligencia y contrainteligencia. El tercero es aquellos que no tengan como fin la seguridad, defensa nacional y la prevención o control del lavado de activos y el financiamiento de terrorismo. Esto es bastante importante cuando toma relevancia frente a las obligaciones de cumplimiento de diferentes entidades, que por ejemplo si tienen que hacer revisiones de debidas diligencias, de contrapartes, en negociaciones y en contrataciones, por ejemplo, pues eso según la 1581, pues no se considera como un dato personal. Y luego está una categoría hiper importante e hiper específica de los datos personales que son muy puntuales, que son los datos sensibles. ¿Qué es un dato sensible? Pues son aquellos datos que pueden afectar la intimidad del titular y que su tratamiento de forma indebida puede llevar a a la discriminación del titular. Aquí les ponemos una lista, por ejemplo, de ejemplos que pueden ser el origen racial o étnico, la afiliación política, la pertenencia a sindicatos, datos relativos a la salud, por ejemplo, la historia clínica es un dato sensible muy importante, o datos relevantes a la vida sexual de la persona, al igual que datos biométricos. Los datos biométricos siendo, por ejemplo, las huellas dactilares, entre otros. Estos son datos sensibles, como estamos hablando, ya que se pueden prestar para la discriminación de la persona y por eso tienen unas consideraciones específicas dentro de la ley, como por ejemplo, por regla general, se entiende que el tratamiento de estos datos requieren como ciertas medidas específicas de seguridad. De misma forma, la autorización se tiene que dar de una forma especial con respecto a los datos personales. Por ejemplo, una autorización se tiene que dejar explícito al titular que el tratamiento de sus datos sensibles, siendo aquellos que afectan la intimidad del titular, es únicamente se puede otorgar, o sea, perdón, que se otorga y siempre será de manera opcional. Pero dale, Juanma. Sí, acá es clave tener en cuenta que estas tipologías de datos siguen siendo datos personales, es decir, los datos personales públicos, los datos financieros, entre otras cosas, siguen siendo datos personales, pero son sujetos a un régimen distinto, es decir, no están sujetos a la ley 1581. Cumplen con la definición de dato personal, pero no están sujetos a lo que exige la ley 1581 sobre cada uno de ellos porque son relevantes para las entidades estatales, porque tienen eh, un mecanismo distinto para ser recolectado y además se recolectan por personas específicas. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta y es algo que hemos visto mucho en la práctica. Muchas personas confunden lo que es un dato personal público con lo que es un dato, eh, público, entre comillas. Entonces, digamos, si en Facebook una persona publica, no sé, que acaba de ingresar a un trabajo. Entonces, en principio, uno podría decir como, ok, este es un dato público, yo lo puedo usar, lo podría poner dentro de mis campaña de publicidad para enviarle información sobre mi compañía o mi ESAL, según sea el caso. Pero ahí la respuesta es que no, porque estos siguen siendo datos personales y por el hecho de que estén publicados en una red social, no entran a ser públicos. Los datos personales públicos están regulados exhaustivamente en la ley y son todos aquellos que la ley dice que son públicos. Por ejemplo, como decía Nico, el correo electrónico profesional,
o, digamos, la información relativa a la profesión y oficio de una persona, esos en principio son datos personales públicos, pero eso tampoco los exime de que tengan que cumplir los presupuestos y los principios que tiene la ley 1581. Es decir, digamos, si siguiendo este ejemplo de que queda publicada mi correo electrónico profesional, pues entonces únicamente deberían usar ese correo electrónico para asuntos relacionados con el trabajo. Entonces, no sé si alguien me quiere mandar eh, una cotización o algo similar, en esa medida estarían cumpliendo con la ley. Ahora, si están usando ese correo electrónico profesional para enviarme publicidad, pues ahí sí sería totalmente distinto y no cumpliría la finalidad por la que ese dato personal es público. Es decir, ahí no estaríamos cumpliendo con la ley y deberíamos verlo desde otras perspectivas para, digamos, cumplir con la ley. Nico, si quieres, sigamos adelante. No, simplemente para resaltar un poquito con respecto a lo que les hablamos ahorita de los datos sensibles, es importante tener em, como sus requisitos importantes cuando no se vayan a tratar sobre lo que se le informará al titular, es decir, como les decíamos, es que es totalmente facultativo, es decir, que se puede, es opcional si el titular entrega o no dicha información. El segundo, que la persona que vaya a tratar esos datos tiene que informar al titular cuáles son los datos sensibles que serán tratados. Es decir, no, no sirve solo poner como datos sensibles, sino toca decir específicamente cuál, como por ejemplo hacen las instituciones de salud diciendo como su historial clínico. Y también se tiene que, por parte de la persona que lo está tratando, se tiene que decir específicamente cuáles son las finalidades específicas de ese tratamiento. Pero sigamos, aquí les traemos un poquito a manera de ejemplo una cédula de ciudadanía. No sé si prefieran por el chat o por algún otro medio darnos, por ejemplo, ustedes, según la definición que les dimos de datos personales, si se aventuren a decir qué datos personales y si tiene alguna categoría específica o no, ven en la foto o en la cédula. Mm, Ahí veo que ponen en el chat, Olga María Devia dice la huella. Y sí, toda la razón. Este es importantísimo ya que la huella dactilar, como un dato biométrico, es un dato sensible. Pero además de eso hay otros datos, no sé si otros datos personales, no sé si se aventuran a identificar cuáles podrían ser. Ahí también ponen la edad. La edad como tal, similar, por ejemplo, a otros ya les voy lanzando ahí, digamos que ahí no está, por ejemplo, pero el lugar de nacimiento, por ejemplo, como tal, por sí solos, no se lograrían entender como datos personales, pero de manera conjunta con los demás datos que se pueden encontrar en la cédula, sí. Pero aquí nada más como para continuar y un poquito decirles como a manera de ejemplo cuáles podrían ser de forma preliminar. Como ya hablamos, la huella dactilar es un dato sensible, los nombres y apellidos de la persona es un dato personal y el número de la cédula, ya que es el número con el cual se identifica una persona específica, también es un dato personal. Pero continuemos. A ver. Entonces, ¿cuáles son los principios que se establecen en la norma que son importantísimos para tener en cuenta cuando se vaya a tratar? Entonces está tratar datos personales. Está el principio de legalidad, es decir, que el tratamiento debe ajustarse a la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, los que les dijimos que se encuentran en este momento compilados en el decreto 1074 de 2015. Pero lo importante tener en cuenta es que el tratamiento siempre debe ajustarse a las normas sobre protección de datos personales. Luego está el principio de finalidad, o sea, el tratamiento debe tener una finalidad legítima, clara, específica y autorizada por el titular. Por ejemplo, si los datos son recolectados para enviar publicidad, estos solo pueden ser utilizados para ese fin. Luego continuamos con el tercer principio, está el principio de libertad. Los datos solo se pueden procesar con la autorización
del titular. Y aquí esto es importantísimo porque la autorización del titular tiene que entenderse de manera bien puntual, ya que hay ciertos requisitos. Es decir, eh, el consentimiento tiene que ser, o la autorización del titular tiene que ser previo, expreso e informado. Es decir, que tiene que ser anterior al tratamiento, tiene que darse a partir de una conducta eh, inequívoca por parte del titular y tiene que darse por escrito de manera oral, pero siempre se tiene que entender la intención del titular y además se tiene que informar al titular de diferentes cosas específicas, que es primero el tipo de tratamiento al que serán sometidos sus datos, las finalidades a las cuales serán sometidos el tratamiento de sus datos. Muy importante es sus derechos que le asisten, de lo cual hablaremos un poquito más adelante, sobre los derechos específicos de los titulares, pero se tiene que informar cuáles son sus derechos, la manera como los puede ejercer ante la persona que está tratando sus datos. De igual forma, se le tiene que informar sobre la identificación, dirección física, correo electrónico y teléfono de la persona que está haciendo esos datos, que normalmente es una persona jurídica, una empresa, una compañía, una entidad. También se le tiene que informar si serán tratados datos sensibles, cuáles datos serán recolectados. Si hay datos sensibles, pues se le tiene que decir, como mencionamos ahorita, que su tratamiento es totalmente opcional. De igual forma, se le tiene que decir sobre la política de tratamiento de la información de la persona que lo va a tratar. Se le tiene que informar dónde está esa política y dónde la puede consultar. Y ya, esos son los requisitos para que se entienda que el consentimiento que da el titular es previo, expreso e informado. Pero continuemos con el principio de veracidad. El principio de veracidad es que los datos deben ser completos, veraces y exactos. Continuando con el de circulación restringida, que es bastante importante, que es que los datos solo deben circular entre personas autorizadas. Por ejemplo, solo podrán conocer los datos personales a aquellos empleados a quienes se les haya otorgado autorización para conocer los datos personales, como por ejemplo, en los casos de en las compañías, normalmente es las personas de recursos humanos o de contabilidad. Es decir, solo estas personas tienen la autorización para atender esta información de los empleados y por los cuales solo ellos tienen acceso a la misma, no toda la empresa. Y por último, están los datos, el principio de seguridad, perdón. Los datos deben ser almacenados y circular bajo estándares de seguridad. Esto es importante ya que significa que las personas que tratan la información como una obligación que se ha entendido últimamente que deben tener es contar con una política de seguridad de la información, es decir, que deben tener como una política en la cual se establezca cuáles son las medidas de seguridad en caso de que haya vulneración a esta seguridad, cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las medidas que se van a tomar para retomar control de las medidas de seguridad. Veo que hay mensajes en el chat, digamos, son preguntas. Continuaremos al final continuando. No sé, Juanma, si usted tenga algo más que quiera agregar en este momento. No, solamente que el tema de la seguridad hoy en día es clave y digamos que las políticas de seguridad de la información no únicamente se refieren a datos personales, sino en general a toda la información que puede manejar una compañía o una ESAL. Es decir, estas políticas pueden tener controles de acceso, pueden también tener administración de usuarios, entre otras cosas, únicamente para lograr pues este principio de que los datos estén almacenados y circular bajo estándares de seguridad. Entonces, digamos que este es un requisito que se extiende desde lo que hemos visto en la ISO 27001, em, pero, digamos, es importante acá también distinguir entre lo que es para datos personales y lo que es para la información en general de la compañía. Una buena práctica que hemos visto en la práctica es que dentro de la política de seguridad de la información dicen qué sucede con específicamente los datos personales
y también, o sea, es decir, tienen un capítulo específico para datos personales y dicen cuáles son como las medidas de seguridad aplicables para cada uno de esos datos personales. Pero también están los otros capítulos que son relacionados con, en general, la información que maneja la compañía. Adelante, Nico. Bueno, continuando. Ahora pasemos a otra sección bastante importante, que son los derechos de los titulares relacionados con sus datos personales. Entonces, ¿cuáles son estos derechos? En primer lugar, está el de conocer sus datos personales y saber qué datos reposan en bases de datos de manera gratuita. El segundo derecho es que tienen el derecho a actualizar y rectificar datos personales. El tercero es que pueden solicitar prueba de la autorización de su consentimiento. Es decir, si yo trato datos personales como compañía, entonces, por ende, se entiende que yo tengo el deber de guardar siempre esa autorización. Se cobra bastante relevancia e importancia, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad estatal responsable de vigilar el cumplimiento de estas normas, a entidades del sector privado, dice, ha puesto sanciones por no, a personas responsables del tratamiento de datos personales por no mantener en sus registros la autorización. Entonces es importantísimo, ya sea por escrito, ya sea de forma oral, ya sea de forma digital, ya sea de forma física, la autorización siempre se tiene que mantener. El siguiente es que los titulares tienen el derecho a obtener información sobre el uso que se le da a sus datos personales. También tienen el derecho de presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, también conocida como SIC. También tienen el derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales. Es decir, en cualquier momento le pueden pedir, cuando hayan otorgado la autorización, pueden decir después como, no, yo necesito que se eliminen esos datos y de igual forma al final pueden revocar la autorización sin que esto le traiga ningún perjuicio al titular. Estos son los derechos y como les mencionábamos, es importantísimo que cuando se da la autorización se le dé al titular no solo se le informe sobre que tiene estos derechos, sino la forma como se ejercen esos derechos. Pero continuando. Y acá la forma en la que se pueden ejercer esos derechos puede ser tan sencillo como poner a disposición un correo electrónico eh, que lo dirija a la persona encargada de tratar estos asuntos de protección de datos personales. O puede ser un formulario que esté disponible en la página web de la compañía. O puede ser incluso presencial o enviando información a una dirección. Pero acá eh, digamos que en Colombia no está el requisito específico que diga debe haber un oficial de protección de datos personales. Esa es como una figura que se ha visto en Estados Unidos o en la Unión Europea a partir de la expedición del GDPR, que es como la norma general de datos personales y es un estándar en casi todas las regulaciones. Sino que acá en Colombia lo que la ley sí exige es que se designe a una persona encargada de los asuntos de protección de datos personales. Y esa persona encargada, eh, uno la podría ver como un oficial de protección de datos personales, pero en realidad es mucho más amplio, porque quiere decir que es una persona encargada de hacer las políticas relacionadas con datos personales. Muchas veces hemos visto que está desde recursos humanos o incluso puede estar desde TI o seguridad de la información. Depende mucho de la compañía. No hay un requisito específico de cómo debe ser esa persona, sino lo importante y lo que sí exige no solamente la ley, sino también algunas recomendaciones que ha emitido la SIC a través de guías es que esa persona debe ser accesible. Entonces, idealmente, debe hablar el mismo idioma de las personas que están dentro de la compañía. Acá lo usual es que sea el español. Y también, pues, debe tener distintos medios en los que uno pueda contactarla para ejercer precisamente esos derechos. También la ley exige que haya un procedimiento. Ese procedimiento eh, se difiere según si es un procedimiento para una consulta o si es un procedimiento para un reclamo. Los procedimientos para las consultas tienen que ver con, por ejemplo, yo quiero saber qué datos están procesando de mí en una compañía. Entonces,
estoy como empleado en alguna fundación. Entonces quiero saber cuáles son los datos que ustedes tienen de mí, cómo los han venido procesando, con qué finalidades, en qué van esos datos. Pues yo puedo acudir a la fundación, idealmente mediante un correo electrónico que esté dirigido a la persona encargada de esto dentro de la fundación. Y una vez esa persona tiene mi consulta, debería entregármela cuanto antes. Y pues yo debería tener acceso entonces a cuáles son esos datos. Luego, eh, la parte de los reclamos es distinta porque eso tiene que ver con alguna solicitud que yo hago, una solicitud que va más allá del simple acceso que quiero tener sobre cuáles datos han recopilado, cuáles son las finalidades, sino quiero, por ejemplo, que eliminen los datos personales que tienen sobre mí. Quiero, por ejemplo, solicitar que los modifiquen porque yo ya no vivo en el lugar en el que yo vivía cuando yo hice el formulario de llenar los datos personales. O porque ya estoy trabajando, no sé, estudié en otro lugar. Entonces, digamos que esa es una solicitud de rectificación o, por ejemplo, tienen mi nombre mal. O sea, puede ser tan sencillo como eso. Y este procedimiento también está relacionado con el de consultas, pero digamos para este procedimiento de solicitudes en la medida en que requiere de un trabajo mayor por parte de las compañías, la ley sí da un plazo mayor para poder responderlas. Y acá también es importante tener en cuenta que estas, es decir, si yo hago una solicitud, no implica que ustedes me la tienen que aceptar. Entonces, la solicitud eh, muchas veces puede ser como eliminen mis datos personales, pero qué tal ustedes como compañía tengan alguna relación comercial conmigo, tengan como algún tipo de contrato donde hayan unas obligaciones y demás. Pues ustedes no pueden eliminar esos datos porque están cumpliendo un contrato, es decir, hay unas obligaciones contractuales que no pueden eliminar porque en ese caso estarían incumpliendo un contrato. Entonces, digamos que lo que la ley sí exige es que se responda dentro de los plazos, pero no necesariamente que se responda favorablemente. Entonces, todo eso debería estar dentro de un documento que la ley 1581 llama el Manual Interno de Políticas y Procedimientos Relacionados con Datos Personales. Entonces, ahí debería estar delineado cuáles son los tiempos de consulta y cuáles son los tiempos de solicitudes, de reclamos y también quién es la persona designada dentro de cada compañía o cada ESAL para revisar, pues, cuáles son, para atender las consultas o atender los reclamos. Sigue, Nico. Ahí ya que pasamos un poquito a las medidas generales de cumplimiento, como decía Juan Manuel, es importantísimo tener un manual interno de políticas y procedimientos con los requisitos que él dijo. También las demás medidas generales de cumplimiento son lo que ya hablamos, el consentimiento del sujeto, que tiene que ser previo, expreso e informado con los requisitos que les dijimos, que no podemos insistir en lo importante que es esto, ya que es la única base legal que existe para el tratamiento de datos personales en Colombia. También está la política de datos personales. Esto es importante también. Es un documento que deben tener las personas que se conocen en la ley como responsables. Los responsables de tratamiento de datos personales están obligados a proporcionar esta política a los titulares. ¿Y qué debe tener esta política? Esta política debe tener lo siguiente, pues el nombre o razón social de la entidad, la persona jurídica, persona natural, entidad pública, XY, lo que sea dependiendo del caso, el domicilio, la dirección, el correo electrónico y su teléfono. Además, debe tener esa política, el tratamiento al cual serán sometidos los datos y la finalidad del mismo cuando éste no haya sido avisado de forma previa mediante un aviso de privacidad. También tiene que tener los derechos que tiene el titular, que son aquellos que mencionamos ahorita y de los que estábamos hablando, que son los que están expresos en la ley.
También tiene que tener la persona o área responsable de la atención de peticiones, consultas y reclamos ante el cual el titular pues, puede ejercer sus derechos para conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales o revocar la autorización. También esta política debe tener que el procedimiento para que los titulares puedan ejercer sus derechos. Esto es importantísimo porque si el responsable del tratamiento, la persona que está llevando a cabo el tratamiento, no tiene ese procedimiento para que los titulares puedan ejercer sus derechos, esto puede verse como un incumplimiento de la ley. Y también la política debe tener algo muy importante, que es la fecha de entrada en vigencia de la política como tal y el periodo de vigencia de las bases de datos. Continuando, también como pues Juan Manuel ya habló un poquito del manual interno de políticas y procedimientos, él ya dijo los requisitos, también es importante que aquí se tenga, por ejemplo, las personas que van a llevar a cabo el tratamiento, quienes tienen acceso, quienes no. Luego está el aviso de privacidad. El aviso de privacidad, aunque tiende a confundirse con la política de datos personales, son dos documentos distintos. Por ejemplo, un aviso de privacidad se debe poner en disposición de los titulares cuando no sea posible comunicar la política de tratamiento de la información. Esto, sin embargo, no exime de la responsabilidad que tiene el responsable o la persona que está llevando a cabo el tratamiento de facilitar la política de tratamiento de la información. Entonces, el aviso de privacidad tiene como objetivo principal es informar a los titulares de que la persona que está llevando al tratamiento tiene en efecto una política de tratamiento de la información y dónde puede encontrarla. El ejemplo más claro de esto tiende a ser esos avisos de CCTV o de seguridad como por televisión cerrada, que hay un anuncio que dice como, mire, esto está siendo grabado. Eso también tiene que ser conforme a la ley de protección de datos personales. Este es el lugar donde usted puede verificar la política de tratamiento del responsable, estos son sus derechos, X, Y o Z. También, como quinta medida de general de cumplimiento, están los acuerdos de transmisión de datos personales. Entonces, aquí es importante hacer una aclaración. Existen, conforme a la ley, dos tipos de personas relacionadas con el tratamiento de datos personales. Están los responsables, que son aquellas personas que dicen cómo cuando se va a hacer el tratamiento, y usualmente son, pero no necesariamente, las personas que lo recoleccionan, y luego están los encargados. Son esas personas que a nombre del responsable hacen el tratamiento. Entonces, un acuerdo de transmisión es un acuerdo mediante el cual esos dos tipos de personas establecen las condiciones para que el encargado trate la información. Entonces, se pone información como, por ejemplo, que lo va a hacer según la política de privacidad, siguiendo las medidas de seguridad establecidas por la persona, el responsable del tratamiento, entre otras. También está como último el registro de bases de datos. Este sí ya es un poquito más específico con respecto a la entidad o compañía, ya que la ley exige que las entidades o personas jurídicas que tengan superior a 100.000 VTs en el año fiscal anterior tienen que registrar sus bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. No solo es importante que se registren, sino también que se actualicen cada año o cuando hay cambios sustanciales. Hey, Juanma, no sé si usted quiere decir algo antes de continuar. No, solamente que esta, digamos, esto es aplicable. No solamente estoy hablando del Registro Nacional de Bases de Datos, sino en general todas estas medidas de cumplimiento son aplicables tanto a compañías con ánimo de lucro como a compañías sin ánimo de lucro, entidades sin ánimo de lucro. Y acá el criterio es si ustedes recolectan datos personales en Colombia, si tienen la entidad acá constituida en Colombia, o incluso si recolectan datos personales de titulares colombianos, ustedes deben cumplir con estas medidas generales de cumplimiento. Luego vamos a entrar un poco más en detalle sobre en qué consiste este asunto del consentimiento, porque si ustedes le preguntan a un abogado en la Unión Europea, pues se les va a decir que hay distintas bases legales para procesar el consentimiento. Entonces les puede decir como no, el legítimo interés, el cumplimiento de un contrato, entre otras cosas. Pero acá la única base legal y la única forma en la que ustedes legalmente pueden procesar datos personales es el consentimiento. Y ese consentimiento del titular debe ser previo, expreso e informado,
Luego vamos a entrar un poco más en detalle en qué significa esto, pero para que lo tengan en cuenta, los requisitos para procesar datos personales son distintos en cada jurisdicción. Y digamos, Colombia es un poco más estricto que la Unión Europea en ese sentido, porque acá en Colombia tú únicamente puedes procesar datos personales si hay un consentimiento. Allá en la Unión Europea, pues hay otras bases legales, o incluso en Estados Unidos depende del estado, pero Colombia sí es bien estricto con eso y hemos visto que la SIC suele sancionar a bastantes compañías que no obtienen el consentimiento y aún así procesan datos personales. Entonces, ¿cómo se da, digamos, este enforcement, entre comillas, por parte de la SIC? eh, una compañía empieza a enviarle marketing, publicidad a un titular que, digamos, recolectaron sus datos en LinkedIn o en Facebook. Entonces ese titular nunca autorizó el tratamiento de sus datos personales a la compañía o a la entidad sin ánimo de lucro y en todo caso está recibiendo correos promocionales de esa compañía. Entonces, el titular muchas veces puede solicitarle el reclamo a la entidad puede decirle que no, pero luego, o la entidad, incluso hemos visto muchos casos donde no responden. Pues entonces el titular va a acudir a la Autoridad de Protección de Datos Personales en Colombia, que es la SIC, y la SIC va a iniciar un procedimiento porque el titular no autorizó el tratamiento de sus datos personales y en todo caso están tratando sus datos personales. Y todo ese procedimiento puede generar en unas multas y sanciones que luego vamos a ver un poco más en detalle, eh, pero pueden ser hasta 2.000 salarios mínimos. Entonces, es muy importante que se procesen datos personales cumpliendo estas medidas y en particular, lo más importante, diría yo, de la ley colombiana es que todo tratamiento eh, debe ser autorizado previamente. Y a tratamiento me refiero que ustedes recolecten los datos personales dentro de una base de datos. Es decir, ustedes encuentran, no sé, alguien les manda un formulario, además de que el titular debería tener la opción de poner sí, autoriza el tratamiento de mis datos personales, pues una vez el titular les manda ese formulario a ustedes y ustedes lo ponen dentro de una base de datos, como un Excel, ahí se están tratando los datos personales. O, por ejemplo, esto que les digo, que es el ejemplo clave, enviarle información promocional al titular, eso también es un tratamiento. Entonces, todo lo que hagan, cualquier actividad relacionada con los datos personales, debe ser autorizada previamente. Y este tema de la política de privacidad que Nico bien les dijo cuáles son los requisitos, también es clave. La política debe ser, digamos, accesible. Entonces, lo que hemos visto es que varias compañías y varias entidades sin ánimo de lucro las ponen un link debajo de la página web, es decir, la página web. Llegan hasta el final y hay como una sección que dice términos y condiciones y hay otra también que dice política de privacidad. Y esa política de privacidad, muchas veces también hemos visto que las compañías usan las políticas de privacidad globales, es decir, una política de privacidad que le aplica a la Unión Europea. Y acá la SIC también podría hacer un tipo de enforcement en ese caso porque los requisitos de la política de privacidad son muy distintos en Colombia a los que lo son en la Unión Europea. Entonces, eso muchas veces cómo se resuelve. Eh, agregando un anexo específico para Colombia, detallando pues los requisitos específicos de la ley colombiana y así, digamos, se curarían en salud. Acá nuevamente y solamente para hacer hincapié en esto, una política de privacidad, es decir, la política de datos personales, es distinta al aviso de privacidad. El aviso de privacidad, pues es un documento, digamos, sencillo, entre comillas, donde se informa a los titulares que entran cómo se van a tratar sus datos personales y también muchas veces se da acceso a la política de privacidad se pone el link o lo que sea.
Entonces, esto lo vemos mucho cuando se hablan de cámaras de videovigilancia o sistemas CCTV. Y esto es principalmente porque pues uno no puede poner todo el detalle de cuál es la política de privacidad, pero digamos que la ley sí permite que se expongan estos avisos de privacidad para que de esa manera el tratamiento de sistemas STV, por ejemplo, pues esté conforme a la regulación. Sigamos, Nico. Listo. Antes de seguir con la siguiente diapositiva, veo que en el chat Ana puso dos preguntas. Responderemos como una aquí rápida, puntual, ya que tiene que ver con esos aspectos generales, y la siguiente sí, más al final, ya que tiene como unas matices puntuales. Entonces voy a responder primero, pues la segunda pregunta la voy a leer. Si la empresa está domiciliada en Colombia, pero los leads que se obtienen están ubicados en otros países, ¿también aplica esta normativa o deberíamos tener en cuenta las leyes de protección de datos de países donde se encuentran estos usuarios? Aquí es importante tener en cuenta que la ley 1581 aplica, según la Corte Constitucional, en tres momentos, o hay tres hipótesis en las cuales entra a aplicar. La primera es que el tratamiento a este hecho por empresas domiciliadas en Colombia. La segunda es que el tratamiento se esté haciendo en Colombia. Y, perdón, la segunda. Y la tercera es que se estén tratando datos personales de residentes colombianos. Entonces, teniendo en cuenta como estas consideraciones, ya que la empresa está domiciliada en Colombia, sí le aplican eh, las normas de protección de datos de Colombia. Esto sin perjuicio de que habrán ciertas leyes en cada país específico que podrán ser también aplicables, pero así como diciéndote por encima, si la empresa está domiciliada en Colombia, sí le aplican estas normas, la 1581 y el decreto 1074. Pero así, sigamos. Pero en todo caso, Mm, es posible que a una entidad le puedan aplicar más normas de mm, protección de datos. Es mm. decir, es posible que si estos leads están relacionados con titulares de la Unión Europea, pues entonces en la medida en que se tratan datos personales de personas europeas, pues también les aplicaría el GDPR. Entonces, además del criterio de que la entidad esté domiciliada en Colombia, que por supuesto, si la entidad está domiciliada en Colombia, pues va a procesar datos personales de titulares colombianos y puede que los clientes no sean colombianos, pero también el representante legal o siempre va a haber una persona colombiana si hay una entidad domiciliada en Colombia. Puede ser, pero en todo caso, ya que es más sencillo ver cómo que van a tratar datos personales de personas colombianas, pues entonces le aplica la norma colombiana, pero en la medida en que también se procesen datos personales europeos, pues también le aplica el GDPR y ahí lo clave pues es verificar el cumplimiento de cada uno según los datos personales y los titulares que se estén procesando. Entonces, pueden aplicar las dos. Muchas veces no son excluyentes, pero lo clave es verificar el cumplimiento según el titular y los datos personales que se estén procesando. Sigue, Nico. Estás en mute. Gracias. Continuando con el ciclo vital del dato, vemos que el ciclo vital del dato como tal, con una medida de responsabilidad demostrada, tiene tres etapas que vamos a entrar a explicar de manera detallada cada uno. Entonces, simplemente de manera general, está la etapa de recolección, la etapa de mantenimiento y uso, y de tercera forma, la de supresión. Entonces, continuemos con la recolección. ¿Cuáles son los pasos que se deben tomar en cuenta en la etapa de recolección? Primero, ¿qué datos se van a recolectar? Es importante tener en cuenta las categorías de datos personales para determinar si es necesaria la autorización. El segundo paso es necesario establecer, ¿voy a recolectar o no voy a recolectar datos sensibles? En caso de que sea como afirmativa esa respuesta, sí, sí lo voy a hacer, lo que les hemos venido diciendo, que le tengo que informar al titular, que su consentimiento es totalmente opcional, cuáles son los datos sensibles que yo voy a recolectar y las finalidades específicas que se van a utilizar. Como siempre, el dato más puntual siempre va a ser
la historia clínica en una entidad de salud que me dicen, me informan cómo me toca recolectar su historia clínica para, voy a recolectar X, Y o Z datos con la finalidad de poder, por ejemplo, proveerle los servicios de salud. Luego está el tercero, solicitar la autorización. Como les dijimos, les hemos insistido y les seguiremos insistiendo, ya que es tremendamente importante, se requiere el consentimiento previo, expreso e informado de forma anterior del tratamiento, de forma inequívoca, por oral, escrito, digital, como sea, e informado, o sea, que se le informa al titular del tratamiento, las finalidades, sus derechos, los datos de identificación de la persona que vaya a llevar a cabo eh, el tratamiento, los datos que serán procesados y dónde acceder y la existencia de la política de tratamiento de la información. Como les dije anteriormente y les vuelvo a insistir, de nuevo, es tremendamente importante, se debe guardar copia o evidencia de la autorización para futura consulta del titular y de igual forma, la SIC también puede, en caso de que el titular presente una queja de solicitando la autorización, la SIC también lo puede solicitar. Es tremendamente importante que siempre se guarde esta información. Pero continuando un poquito más, como les dijimos, más en detalle sobre la autorización. Entonces, la ley colombiana contempla la posibilidad de que se obtenga el consentimiento a través de conductas inequívocas. Vamos, aquí les ponemos ciertos ejemplos de estas conductas. Mandarles un correo a los titulares, por ejemplo, a los clientes, invitándolos a actualizar sus datos personales, donde el envío de esta actualización se entienda como la manifestación del consentimiento. Aquí se ha entendido, según la ley colombiana, de que esto es una conducta mediante la cual el titular da autorización para el tratamiento de sus datos. También está la forma que los clientes hagan un clic en un formulario disponible en un sitio web. Y la tercera es que, que manifiesten su consentimiento a través de otras conductas, eh, como por ejemplo dándole un código único al vendedor en el punto de venta. Entonces, ¿qué es lo importante con respecto a este punto? Es decir, que tiene que ser de manera que se entienda para todas las personas que se están dando su consentimiento para que se dé el tratamiento de sus datos. Esto, por ejemplo, en todos estos casos tienen que cumplir con los demás requisitos, especialmente con el de que el consentimiento tiene que ser informado. Pero entonces, continuamos. Cuando no es necesario obtener la autorización, como Juan Manuel les dijo y como yo también les he dicho, la única base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento previo expreso e informado. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Esto es una diferencia importante. Como Juan Manuel les decía, en otras regulaciones puede que haya diferentes bases para el tratamiento. En Colombia solo hay uno, pero hay ciertas excepciones a esa base. Por ejemplo, que la información sea requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial. Esto es importante tener en cuenta. También que los datos sean de naturaleza pública. Como lo hablamos, un ejemplo muy claro o el ejemplo por excelencia tiende a ser la información de contacto con razón de la profesión u oficio. El tercero es que se trata de un caso de urgencia médica o sanitaria, ya que la ley entiende que en esos casos pues yo necesito tratar datos sensibles como su historia clínica y no puedo, dada la urgencia de la situación, obtener el consentimiento. El cuarto es el tratamiento de información que esté autorizada por la ley para fines históricos, estadísticos o científicos. Aquí hay un pequeño asterisco, es que esta información tiene que de cierta forma eliminar ciertos datos para su tratamiento, pero en este caso no se requiere la autorización. Y por último, cuando se trate de datos relacionados con el registro civil de las personas. Entonces, esto es importante tener. Estas son las únicas excepciones que tiene la ley para que no se obtenga la autorización de parte del titular. Sin embargo, seguimos insistiendo y no nos vamos a cansar de insistir que lo más importante es que siempre se obtenga la autorización, el consentimiento previo, expreso e informado de parte de los titulares. Juanma, no sé si usted quiere agregar algo en este punto. No, sobre este tema de toda información que sea requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, eh, puede ser, por ejemplo, que una entidad lo requiera para efectos de una prueba en un proceso judicial. Entonces, ahí en principio no se requeriría el consentimiento, pero en todo caso se puede argumentar, eh, digamos, que la ley 1581 protege los datos personales y que el titular no
autorizó el tratamiento respecto de ese proceso y en la medida en que es un tercero, pues en principio uno podría decir que no, pero eso toca siempre verlo en detalle, entender también cuáles son las órdenes administrativas y todo lo que tenga que ver con eso, porque pues en Colombia la protección al habeas data también es un derecho fundamental y digamos que no puede estar sometida a tratos arbitrarios. Entonces ahí uno puede jugar un poco con la relevancia de la orden administrativa, la pertinencia del dato personal para efectos de esta orden, entre otras cosas. Pero este tipo de excepciones se interpretan de una manera restrictiva y no deben tratarse pues de una forma sencilla porque el tratamiento de datos personales desde la normativa colombiana es estricto y precisamente por eso las excepciones son eso, son excepciones, no pueden convertirse en la regla general. Sigamos, Nico. Ya continuando con el siguiente etapa del ciclo vital del dato, está el mantenimiento, el uso. Aquí, ¿cuáles son las preguntas importantes para tener en cuenta? Áreas o personas, lo que hablábamos un poquito anteriormente. ¿Qué áreas o qué personas pueden acceder a la información dentro de la compañía? Les recordamos que es importante que solo las personas a las cuales es necesario que tengan acceso a esta información deberían tener acceso a esta información. Luego la segunda es qué tratamiento se le va a dar a la información, o sea, determinar qué procedimientos y actividades lleva cada persona que procese los datos de la compañía. Es importante mantener la confidencialidad y seguridad de los datos. Esto es como obligaciones puntuales en la ley. Se puede sancionar a una persona jurídica, una entidad con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro por no tener medidas de seguridad o de confidencialidad, por ejemplo, sobre la información personal que trate. Y también si hay transmisión, asegurarse de que hay autorización por parte de los titulares o que hay un contrato de transmisión que regule la relación entre responsable y encargado. Ya ahí el tercer paso es que se debe garantizar la veracidad y actualizar la información. Se deben crear mecanismos dentro del tratamiento de la información para que la información se mantenga actualizada. Cuando sea posible, la información se debe verificar con el titular. Por ejemplo, el ejemplo que les damos anteriormente, que se le envió un correo pidiéndole a un cliente que por favor actualice su información. Puede ser tremendamente importante para garantizar la veracidad de la información. Asimismo, el cuarto paso pues, es el área encargada de atender consultas y reclamos. Como les decía ahorita, les hablaba Juan Manuel, cada entidad, persona jurídica que trate datos personales, tiene la obligación de tener el área encargada o la persona encargada de atender estas consultas y reclamos. Entonces, como ya les dijimos anteriormente, no solo esta persona tiene que ser mencionada, igual que su correo electrónico, en la política de tratamiento de la información, pero esta persona tiene que seguir el manual interno de políticas para el tratamiento, para responder las consultas y reclamos en los tiempos que establece la ley, pero además tiene que mantenerse en ese manual como el proceso interno que se hará para responder las consultas y los reclamos. También se debe documentar los procesos y se debe garantizar la seguridad de las bases de datos. Otra vez, de nuevo, son las personas autorizadas que tengan acceso a las bases de datos. Ahí, Juanma, no sé si usted quiere agregar algo antes de continuar. No, sigamos, Nico. Luego está el último paso del ciclo vital del dato, que es la supresión. ¿Cuánto tiempo deben conservarse los datos? Es la primera pregunta. Los datos, y esto es importantísimo, solo se deben mantener por el tiempo necesario para la finalidad para la cual fueron recolectados o según lo que indique la ley. ¿Por qué según lo que indique la ley? Porque hay ciertos casos específicos, como por ejemplo información laboral, que la ley exige que se mantengan por un periodo específico de tiempo. Pero la regla general es que solo por el tiempo necesario para la finalidad para la cual fueron recolectados. Si yo lo recolecté y de nuevo, con la finalidad, usualmente por excelencia de ejemplo, es publicidad, y ya llevé a cabo todas, em, todo el tratamiento posible para llevar a cabo las finalidades de publicidad y ya no son necesarios los datos, pues debería eliminarlos. Luego está, pues, la solicitud de revocatoria o de supresión, que es, como les habíamos dicho anteriormente,
es un derecho de los titulares. Es decir, si el titular solicita la revocatoria de la autorización del tratamiento de sus datos o la supresión de sus datos, pues el área encargada debe responder esta consulta y debe responderla de manera positiva o de manera negativa, dependiendo del caso específico, como el ejemplo que les daba Juan Manuel sobre las obligaciones contractuales y que es la información necesaria para cumplir con el contrato, pero el área encargada debería proceder a tratar este reclamo o procesar este reclamo por parte del titular. Luego el tercero está el procedimiento para garantizar la supresión. Esto procede ante el área encargada de igual forma. ¿Cuáles son los procedimientos que se van a llevar a cabo para que la información efectivamente se vea suprimida y no siga estando en bases de datos de la persona que está tratando la información? Es decir, que se debe eliminar por completo. Y por cuarto, lo que seguimos insistiendo es que el área encargada debe atender las solicitudes de supresión, seguir el manual interno para responder las consultas y reclamos y cumplir con las disposiciones relativas a la gestión documental. No sé, ahí Juanma, si usted tiene algún punto más que agregar. No, Nico, perfecto. Adelante. Y luego, el punto importante, están las multas individuales o pues las sanciones específicas que tiene la SIC, está autorizada según la ley para eh, imponerle a las personas que tratan la información por no llevar a cabo las medidas adecuadas o no cumplir con la ley. Están las multas individuales o institucionales, es decir, a personas naturales, a personas jurídicas por hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También está la suspensión hasta por 6 meses de las actividades relacionadas con el tratamiento. Es decir, la sigla puede decir, usted no puede tratar datos personales por 6 meses. Y si hay conductas reiterativas y no se toman a cabo las medidas que la SIC ordena para corregir los errores, después puede haber un cierre inmediato y definitivo de las operaciones del tratamiento. También está el cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento, hasta tanto no se demuestre, por ejemplo, la SIC le da a usted la orden de corrija esto Y o Z y usted no lo hace, la SIC puede dar este cierre. Y es importante también tener en cuenta la responsabilidad no es solo de personas jurídicas, o sea, de entidades con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, incluso entidades estatales, sino también de personas naturales. La SIC ha sancionado a personas naturales dependiendo de su involucramiento en la actividad de tratamiento de datos personales por el llevar a cabo un tratamiento inadecuado y no conforme a la ley. Ahí, Juanma, le cedo la palabra. Sí, digamos que en este último caso, la SIC el año pasado publicó una circular sobre la responsabilidad de los administradores, es decir, junta directiva, representante Mm, legal, entre otras cosas, en el tratamiento de datos personales. Y la SIC eh, básicamente dispuso que en la medida en que la junta directiva puede tomar decisiones sobre el tratamiento de los datos personales, también puede llegar a ser responsable en un procedimiento y puede también tener estas sanciones que se explican acá relacionadas con el tratamiento de datos personales. Este procedimiento es un procedimiento que consiste básicamente en que la SIC envía un requerimiento de información. Ese requerimiento de información debe contestarse y si la SIC encuentra que hay como alguna posibilidad de que se esté transgrediendo eh, las normas sobre tratamiento de datos personales en Colombia, pues puede entonces hacer una resolución para formular cargos y puede definir cuáles son como los artículos específicos de la norma que se están transgrediendo, cuáles son las conductas específicas que están haciendo que estos artículos se vulneren. También da un tiempo para que la entidad pueda dar descargos. Posteriormente, también se abre un periodo de pruebas en el que uno puede decir, por ejemplo, yo ya borré el tratamiento, los datos personales, o ya estoy poniendo tales medidas para proteger la seguridad de la información, para que luego haya como una etapa de alegatos de conclusión y la SIC, después de todo eso, pueda emitir algún tipo de, sea sanción o no sanción, una resolución que defina cuáles son estos puntos para
resolver la situación jurídica de, de las personas involucradas y también digamos que uno puede luego seguir todo el procedimiento de nulidad y restablecimiento del derecho una vez se cumplan los recursos, que digamos eso entendemos que es un poco más técnico, pero todo tiene que ver con este procedimiento que hace la SIC. Entonces, hemos visto que la SIC ha estado últimamente activa en estos asuntos de protección de datos personales. Eh, las principales infracciones tienen que ver con que eh, no se autorizó el tratamiento de datos personales o no tienen una política de privacidad o muchas veces eh, se están enviando mensajes promocionales sin obtener la autorización, no lo están haciendo para finalidades distintas. Muchas tienen que ver, muchas infracciones tienen que ver con eso y la SIC hemos visto que ha multado para asuntos relacionados con estos asuntos. También luego vamos a revisar la pregunta más en detalle, pero la inteligencia artificial hoy en día también es un tema de interés para la Superintendencia de Industria y Comercio y la SIC también emitió una circular sobre este asunto donde básicamente le exige a las compañías y a las entidades sin ánimo de lucro a tener cuidado con estas plataformas porque muchas veces eh, yo puedo autorizar el tratamiento de datos personales a una compañía, pero si una compañía ingresa esos datos personales dentro de la inteligencia artificial, pues es posible que la inteligencia artificial eh, entrene a su sistema con esos datos personales y le pueda responder a otra persona con datos personales que yo no quiero que otra persona sepa porque yo no la autoricé para conocer esos datos personales. Entonces puede generar ciertos riesgos de seguridad, particularmente dentro de la confidencialidad, porque eh, yo únicamente autoricé a mi empleador y mi empleador puso mis datos personales dentro de la inteligencia artificial. Entonces toca cuidarse bastante y ver los términos y condiciones de esos sistemas de seguridad de inteligencia artificial para poder tomar decisiones. También en cuanto a inteligencia artificial, hemos visto que los sistemas pueden tener algún tipo de bias, pueden tener como algún tipo de discriminación algorítmica. Entonces, hace unos años, por ejemplo, en el 2016, se hizo un experimento donde se ponía a varias personas que de color en Estados Unidos y a varias personas que no eran de color y los ponían bajo una misma circunstancia y vimos que en la medida en que la inteligencia artificial pues había sido entrenada con más personas blancas, pues entonces terminó decidiendo en contra y dejando en una posición más desfavorable a la persona de color. Entonces digamos que ahí hay situaciones éticas que se refieren a la forma en la que puede tratar una inteligencia artificial estos datos personales. Entonces uno también tiene que cuidarse con eso, tiene que verlo no solamente desde la perspectiva de la protección de los datos personales, que es clave, sino también desde la perspectiva ética. No debería dejar la decisión a un sistema de inteligencia artificial, sino que debería estar detrás una persona supervisando. Esto es un principio que se llama Human in the Loop. em, y pues hay también distintas formas de buenas prácticas que la inteligencia artificial, eh, pues que varias compañías están tomando para procesar los datos personales de sus empleados o de sus clientes o proveedores de una manera eficiente, efectiva y también que cumpla con la normativa local. No sé, Nico, si quieres decir. No, simplemente continuando con ya con las preguntas o comentarios, pues ya hablamos un poquito, pero ahí sí Juanma la pregunta de inteligencia artificial, ya que usted es el experto en web scraping. La pregunta es, mi compañía utiliza inteligencia artificial para extraer correos electrónicos y luego enviar material promocional. ¿Cómo puedo asegurarme de que esta práctica esté cumpliendo con la ley sobre protección de datos personales? Ahí sí le cedo a usted, como experto en web scraping, la palabra. Gracias, Nico. Este tema del web scrapping, que es básicamente
hay una página de acceso público y entonces, eh, por ejemplo, LinkedIn, yo ahí saco información de titulares que me interesan, los pongo dentro de una base de datos y luego proceso estos datos. Proceso esos datos puede ser enviar material promocional. Ahí eh, en Estados Unidos hubo una decisión en el 2021 contra una compañía que estaba haciendo esto y que LinkedIn la demandó y ahí lo que decía eh, Estados Unidos, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos, era que el hecho de que datos personales estén en una página de acceso público no implica que esos datos personales los pueda usar cualquiera, sino que únicamente yo como titular, mediante mi inicio de sesión, mi registro en LinkedIn, estoy autorizando el tratamiento de datos personales para LinkedIn, pero no lo estoy autorizando para un tercero. Entonces, que el tercero esté tratando los datos personales no está conforme a la ley y puede generar también bastantes riesgos, no solamente en cuanto a temas de datos personales, sino también a incluso penales, porque lo que decía la Corte Suprema es que eso puede generar un acceso abusivo a un sistema informático, es decir, yo uso una tecnología, uso unos bots, uso una tecnología de web scraping para sacar, para scrape la información, ponerla dentro de mis bases de datos y luego procesarla. Entonces, es importante revisar cómo se hace ese web scraping. eh, y también, si yo quiero hacer web scraping, yo debería también estar revisando cuáles son los términos y condiciones de esa compañía, porque, digamos, si tú quieres entrar a LinkedIn, pues entonces debes tener una cuenta. Debes tener una cuenta, sea profesional para tu compañía o sea personal. Y una vez tú ingresas a esa cuenta, pues debes aceptar los términos y condiciones. Y LinkedIn, por ejemplo, si tiene una disposición dentro de sus términos y condiciones que dice que no puedes usar tecnologías de web scraping. eh, y si lo usas, si usas eso, aun cuando ya aceptaste los términos de condiciones y ya estás dentro de la plataforma, pues también estarías incumpliendo tu contrato con LinkedIn y LinkedIn podría también incluso reclamar en contra ti, no solamente el titular del que estás procesando los datos personales, sino también LinkedIn. Entonces, uno tiene que revisar cuál es la página en la que se está haciendo web scraping. También debe revisar los términos en los que la persona que puso esa información, los correos electrónicos, por ejemplo, en el caso que nos dice Ana, eh, tiene que revisar si esa persona autorizó el tratamiento de sus datos personales y una vez ya tenga todo eso claro, pues puede verificar si está legalmente autorizado para enviar esos correos promocionales. Ahí lo clave es que debe haber autorización, no se pueden enviar correos promocionales a personas que no hayan autorizado el tratamiento de sus datos personales y usualmente también depende mucho de la plataforma. Hay plataformas que permiten que uno pueda hacer web scraping, pero no es la regla general. No sé, Nico, si tengas ahí algún comentario. No, eso, insistir mucho, que en la medida en que los correos electrónicos sean privados, es decir, no estén relacionados con la profesión o oficio y se entiendan entonces como datos personales, se requiere la autorización por parte del titular. Pero sigamos con las otras preguntas. Aquí, buen día, la autorización de tratamiento de datos personales puede incluirse en una sección dentro del consentimiento informado de atención en salud. Sin ser expertos en consentimiento informado de atención en salud, yo lo único que diría en este punto es, lo importante siempre con respecto al consentimiento es que cumpla con los requisitos de ser previo, expreso e informado. Es decir, que sea de manera anterior al tratamiento, que sea de forma expresa, es decir, que de forma inequívoca se esté dando la autorización para el tratamiento de sus datos y que se informe, si quieren volvemos un poquito en la presentación, que se informe sobre el tipo de tratamiento, las finalidades, los derechos que le asisten como el titular,
los datos de identificación y contacto de la persona o área de la compañía que va a hacer a cabo el tratamiento, que es responder a las consultas, mejor dicho, de los titulares y las solicitudes, los datos que serán procesados y la existencia y modo de acceder a la política de tratamiento de la información. Eso es con el asterisco que, sin ser expertos sin consentimiento informado de atención en salud, mientras se cumplan esos requisitos de forma primordial, toca revisarlo caso por caso, se entendería que se dio la autorización mientras que se cumplan con esos requisitos. En todo caso, también ahí, eh, pues uno tiene que tener en cuenta que las entidades públicas y en particular la SIC, pues puede hacer un tipo de enforcement, puede revisar si esta autorización cumple o no. Y ahí una buena práctica es dividir la forma en la que se está firmando. Es decir, una cosa es el consentimiento informado que tiene distintas limitaciones de responsabilidad, de exenciones de responsabilidad, tiene también el detalle de cuál va a ser la actividad, entre otras cosas. Eh, y la otra, muy distinta, es el tratamiento de los datos personales. Entonces, incluirla dentro de un consentimiento informado, si bien puede pasar desapercibido, eh, también es posible que prenda una alarma a la SIC y pueda decir como estas son dos cosas distintas y no es lo suficientemente claro para el titular que está autorizando el tratamiento de sus datos personales. Entonces, la recomendación es que sean pues dos formularios distintos. Eh, el consentimiento informado, hasta donde tengo entendido, no está regulado, no tiene como el detalle de cómo debe ser, qué contenido debe tener, entre otras cosas, como si lo está regulado la autorización para el tratamiento de datos personales. Entonces, la buena práctica es dividirlo en dos documentos, dos formularios y que el titular, el individuo, pues firme las dos cosas. Y ya la última pregunta es, perdón, no escuché si existen montos para reportar. Ahí supongo, Olga Lucía, que están haciendo referencia al registro de bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos y ahí el monto para el cual se activa la obligación son 100.000 VTs. No sé si más 100.000 allá VTs de los activos totales. de los activos totales del año fiscal anterior. Y sobre ese Entonces, punto, no es, uno no reporta los datos personales, es decir, uno no entrega la base de datos a la SIC, sino que lo que hace es llenar unos formularios que están dentro de la página del Registro Nacional de Bases de Datos y digamos que la información que uno le entrega a la SIC es sobre, por ejemplo, la cantidad de titulares, cuáles son los encargados del tratamiento. A ver, acá también una, solamente para efectos de claridad conceptual. Dentro de los asuntos de tratamiento de datos personales hay dos personas. Uno es el responsable y el otro es el encargado. Yo sé que no es muy intuitivo, pero el responsable es la persona que decide sobre los fines y sobre los medios relacionados con el tratamiento de los datos personales. Entonces, por ejemplo, puede ser el empleador. El empleador, yo como titular autorizo a mi empleador para que mi empleador trate mis datos personales y me pueda pagar o pueda también ponerme dentro de los beneficios de la compañía o de la entidad, entre otras cosas. Entonces, digamos que el empleador siempre va a ser el responsable de los datos personales de sus empleados, pero también el empleador puede tener distintas relaciones comerciales con encargados, es decir, con personas que tratan los datos personales de acuerdo con las indicaciones y las instrucciones del responsable del empleador. Y esos encargados pueden, por ejemplo, yo como empleador quiero hacer una campaña de publicidad que implica como tomar videos y quiero como decir como que mi compañía es un gran lugar para trabajar. Entonces, yo contrato a una compañía de marketing y le entrego esos datos personales a la compañía de marketing para que esa compañía de marketing, según lo que yo le estoy instruyendo, que es básicamente como hazme unos videos de esas personas,
quiero que estas personas se vean de tal y tal forma, pues digamos que esa compañía de marketing está tratando los datos personales según las instrucciones y de conformidad con lo que le pide es el empleador, que es el responsable, y en esa medida pues está tratando también mis datos personales. Pero en todo caso, pues tiene que cumplir con la norma y tiene que cumplir también con los principios y con toda la regulación que exige la ley 1581. También en este caso, yo autoricé al tratamiento a mi empleador y en esa medida la compañía de marketing no, en principio, no debería solicitar la autorización porque, digamos, se cubre por lo que yo autoricé a mi empleador, pero también puede llegar a ser una buena práctica por parte de la compañía de marketing solicitar la autorización al titular en específico. Entonces, en resumen, si se cumplen estos 100.000 VTs, es necesario reportar la información y la información a la SIC mediante el Registro Nacional de Bases de Datos y la SIC puede solicitar la cantidad de titulares, que son números, cuáles son los encargados, que es lo que les acabo de decir, la compañía de marketing en ese caso, también cuáles son las finalidades por las que se procesan esos datos, también cuáles son las medidas de seguridad que está usando la compañía para que los datos estén, pues para que se cumpla la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que son como claves en cuanto a seguridad de la información sobre los datos personales, entre otras cosas. Pero una vez se cumplen esos 100.000 VTs, ya está obligada la compañía o la entidad sin ánimo de lucro a registrar las bases de datos. Listo, ahí Diana, le cedemos la palabra ya. Perfecto, muchas gracias Nicolás y Juan Manuel por el contenido de este webinar, todo muy claro. Sabemos que esto es un tema que puede generar dudas y que lo mejor es contar con el apoyo de un abogado para resolver las necesidades puntuales. Por eso, si ustedes desean la asesoría de un abogado a largo plazo y de forma gratuita, pueden solicitarlo por medio de nuestra página web, que es probono.org.co, llenando el formulario dirigido a organizaciones sociales. De esta manera, en 1 o 2 semanas les estaremos contactando para brindarles entonces esta asesoría de un abogado, si es de su interés. Les doy las gracias por participar de este espacio. Recuerden que queda grabado en el YouTube de la Fundación y que tengan un muy buen día.